Muy buenas tardes, amigos. Hoy nos hace el honor de compartir tiempo con nosotros el doctor Edgardo Buscaglia, académico senior en Derecho y Economía de la Universidad de Columbia de Nueva York. Ha publicado artículos en New York Times, Wall Street Journal, 102 artículos académicos y una docena de libros. Es un auténtico experto en los temas sobre los que hoy se pronunciará, así que ante todo, bienvenido, doctor Buscaglia, a su primera vez en nuestro canal. Es un placer estar con ustedes. Lo primero que quiero preguntarle, doctor Buscaglia, ante la extrema tensión que se vive en México, en el día de mañana, entre hoy y mañana, se estarán realizando nuevas protestas por la inseguridad extrema en la que vive el país tras el asesinato del alcalde Carlos Manso y la brutal represión llevada adelante por la policía capitalina. Quiero preguntarle cómo lee la situación de Claudia Sheinbaum, que hasta hace poco ostentaba altos índices de popularidad, y la estabilidad institucional en el país azteca. Bueno, México padece hace muchas décadas, desde los años 70 principalmente, de un sistema político que antes y después de la instalación de alternancias en el poder, que comenzó en el 2000 con el presidente Fox del Partido de Acción Nacional, el PAN. Antes y después de esa alternancia, México padece de un sistema político al cual yo lo vengo definiendo en mis obras académicas y en mi trabajo práctico como una mafiocracia. Es un sistema en donde la delincuencia organizada bendice a las candidaturas políticas al más alto nivel y las financia. No hay ningún presidente en la historia reciente de todos los partidos que no haya recibido financiamiento de campaña a través de una delincuencia organizada transnacional u otra, sea el cartel de Sinaloa, sea el cartel de Jalisco últimamente, o sea, con anterioridad el cartel de Guadalajara. Es un sistema mafiocrático. Los presidentes lo saben, por más que ellas o ellos no hayan visto el dinero sucio frente a sus narices, pero saben que suben al poder con la bendición de una delincuencia organizada u otra. En ese contexto, esta señora Sheinbaum es una presidenta, como los presidentes previos, que simulan estar sujetos al voto popular, cuando el voto popular que uno observa desde helicópteros, cuando yo trabajo con las autoridades mexicanas, observa a miles y cientos de miles de acarreados a votar con dinero comprado, o sea, compra de votos por parte de redes criminales. Uno observa coerción en el voto a través de amenazas y observa ante todo que la delincuencia organizada, a través de las listas que presentan cada partido en los estados y a nivel federal, colocan a sus candidaturas por muy poco dinero. Candidatas o candidatos de redes criminales aparecen en las listas de candidaturas que después se votan. O sea, es una mafiocracia simple y llana. Lo he publicado en varios libros que han sido publicados en español, en inglés, en alemán. Esto es algo que no ha sido de ninguna manera negado por las autoridades mexicanas cuando yo lo he dicho abiertamente en México y fuera de México, en canales de televisión, en conferencias académicas, en la UNAM, en diferentes ambientes. Ahora, dentro de ese contexto, la delincuencia organizada también compite, porque esta no es la delincuencia organizada de los años 60 y 70 que se cuadraba ante el Partido Único de Estado, cuando México tenía una dictadura del PRI. El Partido Único de Estado controlaba la delincuencia organizada de la manera que controlaba el ejército, con disciplina y con castigos ejemplares si un grupo criminal se salía de los negocios que le permitía el Partido Único de Estado. Pero después, cuando entramos en una competencia entre partidos a partir del 99, reformas del presidente Zedillo, ya los grupos criminales vieron que un partido no tenía el monopolio del poder. Entonces comenzaron a competir por capturar a los demás partidos que habían entrado a la escena política. Entonces, como parte de una transición política hacia lo que hubiese sido bonito que sea una democracia, que vino siendo una mafiocracia, normalmente lo que hacen los países como Chile o como Uruguay o como España, cuando transitó hacia una democracia, establecer controles patrimoniales del financiamiento de campañas políticas,
establecer controles patrimoniales, no solamente de los patrimonios de los políticos, sino de los gastos de campaña, cosa que no se hace en Argentina tampoco. Entonces, la delincuencia organizada se encontró con un parque de diversiones. Un parque de diversiones era un regalo de Navidad en donde tenía a partidos que recibían dinero por abajo de la mesa, que desde la época del presidente Zedillo les daban a los partidos, nadie rendía cuentas a nadie, y en ese contexto la delincuencia organizada, que antes se cuadraba ante un Estado con un partido único, comenzó a competir con violencia y con más corrupción por conquistar el poder político para proteger a sus negocios, que son muchos tipos de negocios a esta altura. Drogas es el más famoso que sale en los periódicos, pero ante todo tenés, como usted debe saber muy bien, don Nicolás, México es un país con más de 160.000 desaparecidos. Sí, no, y además más de 180.000 muertos en el sexenio de López Obrador. Claro. Y fíjate tú que la presidenta Sheinbaum está cantando historia y argumentando de que en su mandato, que comenzó en octubre del año pasado, bajaron los homicidios, dice ella. Ella argumenta que más del 30%. El Economist dice, no es tanto. Está ahí en la trampa de Sheinbaum, la revista famosa de Economist, y dice, no es tanto, es 19% que bajaron los homicidios. Lo que no se dio cuenta el Economist, porque no son expertos en estos temas, es que mientras caían los supuestos homicidios, donde uno tiene que encontrar un cuerpo, hay una investigación tipificada por homicidios, lo que sucedió desde que ella subió es que aumentaron enormemente las desapariciones forzadas. Ella tiene más de 16.500 desapariciones forzadas en 11 meses. Es un aumento enorme la cantidad de desapariciones forzadas que son enumeradas, calculadas por comisiones de derechos humanos de cada uno de los estados y la federal. Y fíjese que mientras ella canta victoria y el Economist la apoya, paradójicamente, pues es una buena revista en general, fíjate tú que las desapariciones forzadas están aumentando. Es una mafiocracia, donde las redes criminales compiten con la violencia más extrema que uno puede ver en un conflicto bélico en África o en Ucrania, compiten por el poder político, en donde se debilitaron las autoridades, y acá me refiero no solo a la presidenta, sino al señor este que tienen en Formol ahí en la Fiscalía General de la República, Hertz Manero, que es un florero, es un señor que está ahí hace años. Y además avanzaron con una reforma del Poder Judicial bastante grave. No peligra la reforma al Poder Judicial. El pueblo decidió y nosotros tenemos la obligación y los legisladores de servir al pueblo. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. El pueblo manda. ¿Qué opina de la reforma judicial de Sheinbaum y el afán por concentrar poder? La reforma judicial de Sheinbaum básicamente institucionalizó la delincuencia organizada. Durante el periodo previo había mucha corrupción en el sistema judicial, había jueces y fiscales aterrorizados por las amenazas y jueces y fiscales comprados por la delincuencia organizada. Eso siempre lo hubo y fue aumentando paulatinamente a lo largo de los años. Ahora ella lo que hace es incorporar a los jueces a los mismos mecanismos electorales viciados que le pertenecen a la delincuencia organizada, los incorpora a los jueces con listas de candidaturas de la misma manera que hacen los políticos, con lo cual ahora vas a tener a la delincuencia organizada haciendo lo mismo que hace con los políticos, colocando a sus jueces. El promedio para colocar a un político en una lista es de $100 a $150.000, dependiendo del estado mexicano. En el estado de Nuevo León, donde está Monterrey, es mucho más. En el estado de Chiapas es menos. Lo cierto es que hay un precio para colocar a miembros de la delincuencia organizada en las listas de candidaturas políticas. Ahora vamos a tener a jueces de la delincuencia organizada colocados ahí. Y también supongo que hay un precio para eliminar a los que molestan, como Carlos Manso. Vas a tener que pasar sobre mi cadáver y vas a tener que matar a mucha gente para permitirte que sigas robando y extorsionando al pueblo de Uruapan y de Michoacán con tu Guardia Civil. Nosotros no votamos por eso. Y qué lamentable
que existan muchos que se dicen defender la cuarta transformación, que se dicen defender la transformación de este país y que sean cómplices de tu gobierno corrupto. Hoy tienes a todos los corruptos que criticaste en campaña, los tienes trabajando en tu gobierno, traicionando los principios del obradorismo que dices defender. A mí no me pasa nada si no soy candidato en Morena. Yo soy un ciudadano y tengo las puertas abiertas en muchos lados, pero principalmente con la ciudadanía, que es mi mayor respaldo social. Que te quede claro, no te vamos a dejar, Uruapan. No vamos a dejar que sigas imponiendo tus intereses corruptos en Uruapan. Claro, cuando un político tiene la valentía, la osadía de denunciar a estos grupos criminales, los asesinan. Eso es algo que ha ocurrido. A veces asesinan a políticos porque quieren colocar a políticos de su propia banda y tratan de limpiar las listas de candidaturas de los políticos que le pertenecen al cartel adversario. En el caso de Manso, todo hace pensar que este hombre estaba denunciando en su entorno lo que yo llamo una mafiocracia, y fue asesinado como han sido asesinados decenas y decenas y decenas de políticos a nivel local en los últimos años. Lamentablemente, México no está aplicando ninguna de las acciones institucionales para controlar este infierno, que sí aplicó en su momento Colombia, no porque los colombianos hayan sido bendecidos por la virtud de la honestidad y la valentía, sino porque encontraron que esos monstruos que los colombianos fueron creando a lo largo de 3 décadas, el cartel de Cali, el de Medellín, en su momento comenzó a devorárselos a ellos mismos, los políticos. Entonces, Pablo Escobar del cartel de Medellín asesinaba a docenas de políticos del cartel de Cali, y el cartel de Cali asesinaba a docenas de políticos del cartel de Medellín, y se fueron asesinando a políticos como pirañas. El señor ministro de Justicia me acusó a mí en forma injusta. Le mintió al país cuando dijo que Pablo Escobar tenía antecedentes penales en el gobierno de los Estados Unidos. Y finalmente, la clase política colombiana con la cual yo interactuaba en los 90 no sabía quién iba a ser asesinado al otro día. La mitad de la Suprema Corte masacrada, 3 de cada 4 candidatos presidenciales asesinados en Colombia, y llegaron al umbral del dolor en Colombia, en donde vieron que esas medidas que le veníamos recomendando desde hacía años nosotros a través de nuestro trabajo, que antes eran ciencia ficción en Colombia para ser aplicadas, comenzaron a ser necesarias para controlar a ese monstruo que ellos habían creado y se los venía devorando. Yo me quedaba en Bogotá en un club llamado El Nogal, que era un club que la élite colombiana había creado para poder, era un búnker de cemento con paredes de 5 metros de cemento, donde habían creado para poder ir a jugar al tenis, a jugar al golf. Lo dinamitaron redes criminales asociadas a la FARC. Por lo tanto, no había dónde esconderse. Entonces la élite colombiana comenzó a aplicar muchas de estas 45 medidas institucionales que indican las leyes internacionales de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada, y fueron saliendo los colombianos a partir de ese umbral del dolor, porque los políticos estaban entre la espada y la pared. Ese momento no llegó todavía a México. Asesinan a muchos políticos a nivel local, asambleístas, pero no ves que los políticos más renombrados de México estén siendo asesinados diariamente, como sucedía en Colombia o sucedía en Italia en los años 70 y 80. Entonces hay un dolor en donde esta mafiocracia llega a un punto en donde genera tanta violencia que ya le llega a las puertas de los políticos más poderosos del país. Y eso es algo que yo veo también en países como Argentina, en donde uno le lleva a los argentinos una ley de extinción de dominio como la que terminó teniendo Colombia, que le permite al Estado, a través de un canal no penal, quitarle el dominio patrimonial a redes criminales, solamente con la causal de que no puedan justificar el origen legal de esos recursos con los cuales compraron la propiedad. Y cuando tú le presentas esa propuesta a los políticos argentinos de todos los partidos, incluyendo el partido que está ahora, te dicen: doctor, qué interesante,
Pero acá no estamos en Suiza, que hay mucha informalidad, es muy difícil de aplicar. Las mismas respuestas que me daban los colombianos en los años 90 y los mexicanos me daban desde hace 5 o 6 años. Por lo tanto, hay una tendencia que, si bien todos los políticos no son corruptos, todos los políticos no son mafiosos, obviamente, hay una tendencia a que les guste la entrada de dinero fácil a las campañas electorales, donde ningún político se pregunta. A veces sus gerentes de campaña se enteran de que hay algo raro. Nadie se pregunta, mira para el otro lado, pero entra mucho dinero. Y dinero que es usado discrecionalmente. En países como México, 9 de cada 10 dólares que entran en campañas políticas son ilegales. En Argentina es por ahora 7 de cada 10 dólares que entran son ilegales, son ilícitos. Y en Argentina aún peor. Lugares como la provincia de Buenos Aires ni siquiera tienen una ley de financiamiento de campaña. Con lo cual es un regalo de Navidad enorme para que el centro patrimonial de la delincuencia organizada en Argentina, que es la provincia de Buenos Aires, siga teniendo dinero sucio entrándole, pero como las cataratas del Iguazú. Doctor, ¿puedo hacer un comentario? Quería comentar en este contexto, y muteo ahí para que no reverbere, el episodio que recientemente tuvo el principal candidato del oficialismo a las elecciones legislativas, José Luis Espert. Hace 6 años nosotros lanzamos la primera investigación sobre los vínculos de Espert y el narcotráfico. Ahora, bueno, ha tenido que renunciar incluso a su campaña, se encuentra investigado y es mencionado por la justicia de Estados Unidos como destino de financiamiento narco. A ver, es muy simple la pregunta de cara a la gente que te está viendo. Sí. ¿Vos recibiste una transferencia de $200.000 a título personal de Fred Machado? Yo no voy a prestarme a este juego que me plantea Grabois de hablar de esto. No me estás contestando la pregunta. ¿Me perdonás, Pablo? Sacalo a Grabois. Contestale a Pablo. No, es que no lo puedo. Pará. No contestale. Está sentado frente a mí. Pablo, contestale a Pablo Rossi. No, ¿Te transfirió dinero a vos, Fred Machado? No, escúchame. Yo te contesto de la siguiente manera. Y te lo voy a seguir contestando de esta manera. Porque si no, terminamos en el chisme de peluquería de siempre. No, por eso yo te tengo enfrente a vos. Y vos me tenés enfrente a mí y yo te tengo enfrente a vos. Y yo lo que te digo frente a eso, a Grabois le voy a contestar donde él radicó la demanda. Machado fue uno de los tantos que ayudaron en la campaña de 2019. Terminada la elección y totalmente dedicado a mi actividad de privada de consultor, recibí un adelanto en virtud de ese contrato. Fue en una cuenta a mi nombre radicada en Estados Unidos y que estaba declarada en la Argentina. Nada que esconder. ¿Considera que en la Argentina, del mismo modo que hoy México no ha llegado al nivel de Colombia de los 90, Argentina no ha llegado todavía al nivel de México, pero parece dirigirse lentamente a esa dirección? Este es como el cáncer de hígado. Presenta similitudes en los síntomas que sienten diferentes personas. Hay similitudes, hay paralelos. Argentina está en los estadios iniciales del cáncer mafiocrático. Colombia llegó a la cúspide en su momento y México está llegando de a poco a la cúspide, donde esa misma sangre que tú ves, ríos de sangre vertida por ciudadanos de a pie, México va a llegarles a la salida, y ahí sí van a empezar a moverse a través de un programa de mafia en serio. Argentina está simulando, como simularon los demás países en su momento, grandes shows de modura, el que las hace las paga, todas las cositas que vimos en Colombia, pero que no van al corazón de la delincuencia organizada. La delincuencia organizada decía un premio Nobel de Economía llamado Thomas Schelling hace muchos años, que es uno de mis padres intelectuales en mi trabajo académico. Decía que era una institución de gobernabilidad indeseable. La delincuencia organizada es una institución de gobernabilidad indeseable. Cuando el sector privado legal o el sector público no proveen de bienes y servicios esenciales para que tú puedas sobrevivir, progresar en la vida, ya sea agua, alimentos para sobrevivir, créditos para poder progresar como empresario. Cuando no lo hace el Estado ni el sector privado de manera apropiada, la delincuencia organizada ocupa esos vacíos. Es muy interesante. Este hombre lo publicó teóricamente en el año 1971 en un artículo académico. Después nosotros tomamos esas ideas y las comenzamos a verificar empíricamente
le agregamos otras teorías que no va al caso ahora mencionarles, pero lo cierto es que se verificó. Si tú vas a la Argentina, a ciertas áreas del país, no solamente la triple frontera, no solamente Formosa y Chaco, tú vas al sur del país, a Ushuaia, tú vas a Patagonia, o a empresarios que abastecen de agua, alimentos, servicios médicos preventivos a las poblaciones más vulnerables, donde el Estado o el sector privado no toman el rol de proveedores. Entonces, hay un problema en Argentina que lo vimos hace 40 años en Colombia, lo vimos hace 25 o 30 años en México, y esto va de mal en peor. No se va a resolver con discursos de Patricia Bullrich sobre el que las hace las paga, mano dura. Se necesita un concierto de instituciones, que esto ha sido publicado 72 académicos. Esto es algo básico. Es como que la oferta monetaria tiene algo que ver con la inflación. Es algo muy básico lo que te voy a decir. Se necesitan 4 tipos de políticas públicas, de las cuales en Argentina no hay ninguna implementada. Una coordinación enorme, muy efectiva entre jueces, fiscales, policías y agencias de inteligencia federales con jueces, fiscales y policías provinciales. Eso en México, en Argentina no existe, en México tampoco, en Colombia se mejoró mucho. Colombia no tiene un sistema federal. Sí mejoró mucho en ese sentido. Esa es la primera dimensión. La segunda dimensión es lo que hace a la prevención del lavado de dinero por parte del sector privado. Acá no hablo del sector público, sector privado, en donde las medidas de prevención que el sector privado debe tomar, acá no hablo solamente de bancos, hablo de joyeros, contadores, notarios, están claramente enumeradas en una lista de 40 recomendaciones de una institución que se llama Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, que seguramente usted se cruzó con ese nombre. Y el sector privado tiene que hacer eso. El sector privado tiene que encargarse de eso. Con o sin Estado, ahí esas serían las medidas favoritas. Que una persona que cree en la libertad económica, social, política, le gustaría abordar, porque son medidas voluntarias del sector privado para que sus esquemas organizacionales, ya sea de un abogado, de un notario, de un contador, de un joyero, de un agente de bienes raíces, el que sea, no sea usado sin darse cuenta por redes criminales. La tercera dimensión es una dimensión muy importante, que es la que hablaba mi otra mentora académica a lo largo de mi carrera, hace muchos años, que es Susan Rose Ackerman, que es una profesora de la Universidad de Yale. Ahí hablaba ella de una relación directa entre la naturaleza del sistema electoral que tiene un país y la facilidad o no de captura de su sistema político por parte de redes criminales. Es muy interesante. Ahí ella, con otra colega checa, publicó hace unas décadas un trabajo empírico también que nosotros usamos en mi trabajo académico y práctico cuando voy a Ucrania y otros lugares, donde argumenta que los sistemas electorales basados en listas sábana, como el de Argentina, donde las precandidaturas a formar parte de esas listas son elegidas a dedazo. En Argentina en todos los partidos se hace así, a dedazo, no por voto popular de los miembros del partido. Las PASO no cumple con ese requisito. Las PASO son una simulación, maquillaje muy bonito, pero en realidad precandidaturas que van a listas son todas a dedazo. Entonces, lamentablemente, ese es el sistema que, según la profesora Ackerman, hace muy fácil capturar a través de un pago a la gente que elige a dedazo a esas candidaturas para colocar a tus mafiosos como candidatos políticos. Argentina tiene ese elemento que es muy nocivo. Se requiere una ley electoral como la que propuso en su momento Alfonsín, y en su momento también Frondizi, hace décadas cuando yo nací, también propuso eso, que es abrir las listas al voto popular auditado, no solamente a través de los patrimonios de los políticos, sino de los gastos de campaña. Auditado independientemente a través de órganos del Estado y órganos privados.
es ahí donde entra lo que hizo Brasil y hizo Francia. Francia y Brasil tienen leyes de auditoría ciudadana que le dan atribuciones a ciudadanos como usted, redes de periodistas, redes de abogados, de auditar las campañas, auditar el régimen de contrataciones públicas, la asignación de contrataciones públicas, donde también lava mucho dinero la delincuencia organizada. Eso lo vas a ver mucho en el caso de los cuadernos en Argentina, lo vas a ver ahora con las farmacéuticas involucradas en este caso que últimamente le cayó a este gobierno. O sea, la contratación pública es esencial para que la delincuencia organizada lave dinero y además le meten sobreprecios, como ustedes saben muy bien. Entonces, ese elemento preventivo de la corrupción política, que no hace al derecho penal, estoy hablando de prevención, ley electoral y demás, Argentina está no en pañales, está menos que en pañales. Esa es la tercera dimensión, que Argentina no ha hecho nada. Colombia sí, Brasil sí, Francia sí, Italia a los golpazos también lo hizo. Y finalmente el área que hace a la prevención social de la delincuencia organizada, en Italia y en otras 12 democracias, a los jueces se los fuerza, a los jueces para que reasignen bienes decomisados a cooperativas formadas por víctimas de la delincuencia organizada. Yo estoy trabajando como auditor filantrópicamente, esto sin cobrar, por parte del gobierno italiano, en donde evaluamos cómo los bienes decomisados son asignados a redes de sociedad civil, y las redes de sociedad civil, con apoyo técnico de empresas o de otros órganos de sociedad civil italianos, ayudan a las víctimas de la delincuencia organizada italiana, la 'Ndrangheta, la Sacra Corona Unita o la que sea, la Camorra, todas que normalmente poseen tierras enormes, vastos segmentos de tierra que los dedica la delincuencia organizada italiana a producir pomodoro, tomates, aceitunas, producen hasta mozzarella, están muy metidos en la economía legal. Entonces, ellos normalmente, la delincuencia organizada trae migrantes de África a que trabajen en esos campos a través de contratos monopólicos que la ley permite en Italia, donde la ley hasta ahora, con Meloni, exigía de que si un trabajador entra a Italia a través de una empresa que le manda sus servicios como trabajador agropecuario, ese trabajador no puede abandonar esa empresa e irse, porque si lo hace, lo deportan en su país de origen. Fíjate vos que le das un poder enorme a la delincuencia organizada. Eso se está reformando, pero lo cierto es que cuando los fiscales italianos y los jueces decomisan a esas redes criminales, todas esas víctimas que trabajaban como mano de obra esclava se les da la opción de volver a su país en Italia o de quedarse y formar parte de una cooperativa agraria o lo que les guste hacer. Yo he llevado artistas argentinos, artistas brasileños a Italia para que capaciten a estas víctimas a producir muñecas, arte, lo que sea. Fíjate vos que es un programa de prevención social que genera un mercado laboral, cosa que en Argentina tampoco se hace. Hace más de 5 años abrí este canal porque creo que educar es combatir. Y ni en el mejor de mis sueños pude vislumbrar a dónde llegaríamos juntos. Más de 750.000 suscriptores, más de 180 millones de visitas y un batallón de documentales exhaustivos que desenmascaran a los peores villanos y tiranos de nuestra era. Estoy eternamente agradecido a ustedes, mi público, por permitirme hacer lo que más amo, un periodismo veraz, independiente, libre y combativo. Si realmente quieres que sigamos contándote la cruda realidad para que puedas prepararte ante sus desafíos en este mundo turbulento, realmente necesitamos tu ayuda. No solo para continuar con una 7ª temporada de Los Liberales, sino para innovar y dar un salto de calidad. Esto significa financiar un nuevo estudio que elevará la calidad audiovisual y nos permitirá introducir nuevos formatos, como debates o entrevistas en vivo con personajes de lujo. Nuestro objetivo es reunir $50.000 para este proyecto, que incluye tanto mejoras técnicas como construcción y personal. Pero como nada es gratis en la vida, por supuesto que si nos apoyas en esta aventura, recibirás tu recompensa.
¿Cómo? A través de nuestra nueva tienda en patreon.com/Nicolás Moraz. Sí, ahora los liberales tenemos tienda. Ahora puedes hacer una compra única que impulsará la renovación de los liberales, y para ello no es necesario que te unas como aportante mensual. Entras a patreon.com/Nicolás Moraz y compras lo que quieras. En nuestra tienda podrás obtener por $25 una carta de agradecimiento personalizada y firmada por mí. Por $50 la misma carta más un clip de agradecimiento a tu persona o a quien desees. Por $100 podrás tener una amplia videollamada conmigo sobre los temas que quieras. A partir de $250 podrás encargarle a este equipo periodístico de lujo un informe sobre el tema que tú quieras, por supuesto tratado desde nuestro enfoque. Y con $1000 puedes conseguir un documental de 1 hora y media, de esos que hacen historia. Y cuidado, desde $1500 podrás adquirir opciones para publicitar tu marca en este canal, uno de los principales medios independientes de YouTube en español y de los más seguidos por los hispanos en Estados Unidos, los españoles, los mexicanos, los argentinos y el resto de América Latina. Y atención, cualquier compra que hagas te dará un gran descuento si quieres unirte a nuestra familia de mecenas con los planes mensuales. Ahora, estimado amigo o amiga, depende de ti. ¿Seguiremos creciendo juntos? Ingresa a patreon.com/Nicolás Moraz y hazlo realidad.